César Panex, @Digital TV Perú, ¿quién es? No se puede dejar ingresar a nadie, ¿ya? Que no Creo que un coloque. correo, Miss, creo que un correo de ese era Joaquín, creo, Bueno, porque ayer estábamos en este, una reunión y él entró así con ese correo, ¿quién creo, es? no sé. Joaquín, Juan. creo. No sé, Miss, no Y me acuerdo exactamente del correo, pero me acuerdo que era un correo. ya, pero hay que tratar de poner sus nombres porque no queremos problemas, ¿no? Que coloque ya. El que si se comunica con ustedes me tiene que avisarme a mí para yo poderlo dejar ingresar, porque mientras Ya que ves. esté así yo no puedo dejar ingresar a nadie por seguridad de todos, ¿de acuerdo? Bien, chicos, le vamos a pedir el día de hoy que nos acompañe con la oración a nuestro querido amigo Adriel Cortés. A ver, Adriel, ¿nos acompañas en la oración? Ok, Miss. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por habernos levantado con bien en esta mañana, por habernos protegido durante las clases que ya hemos tenido durante este día, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente para poder entender esta clase y aprender más de lo que viene siendo la literatura del Perú, Señor. Te damos gracias por todo, en tu santo nombre. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestra literatura. El día de hoy, pongan bastante atención, tienen una evaluación, ya han visto sus resultados, traten de mejorarlos, ¿de acuerdo? Solamente es atención y retención. Si atienden, están atentos, y si no entienden algo, también tienen que decir, no he entendido para volverles a explicar. La cosa es que todo esté transparente, claro, y lógicamente ustedes concentrados, atentos, ¿no? Atentos a lo que es la clase. No se pueden... Ya. Nuestra clase de hoy es el romanticismo peruano, ¿no? Cómo se desarrolló ese romanticismo en nuestro país, ¿no? Una literatura que no pues llega tardíamente al Perú, porque aparece en Europa, ¿no? Con su famoso que conocemos todos, Romeo y Julieta de Shakespeare, pero que llega muy retardadamente a nuestro Perú y cogemos esos estilos franceses y tratan nuestros literatos, nuestros escritores, de acondicionar a esa sociedad que se vivía en ese entonces, ¿no? Entonces tenemos que ver paralelamente ese romanticismo y qué ocurría en el Perú, nuestra historia. Bien, entonces vamos a empezar, presten atención. La lechera, leche purita casera, leche de buma y de vaca. Ay, bizcochero, chancayán muy bueno, compre casero. Ay, bizcochero. Chicha, que el cuerpo mejora y acaba con la desdicha. La chicha de Terranova, la chicha. Tamalito de uva, canasta llena casera, frambuesa, plátano, sigo, el fruté, llegó el frutero. ¡Tamale! El tamalero llegó, el tamalero suave. La tisanera llegó, aquí está la tisanera. Tisana con nieve y piña, tisana fresca. Aguador, salgan ya de su casa, que aquí está el aguador. Ave María Purísima, las nubes me han dado. Vive el Perú y sereno. La leche. Bien. Si se dan cuenta, hemos querido entrar con nuestros famosos
pregoneros y con nuestra querida Victoria Santa Cruz, ¿no? Y hemos escuchado que ofrecen, ¿qué productos ofrecen? A ver, ¿qué ofrece? ¿La tisana? Tisana, ¿Ya? tamales, ¿Qué más? Leche. Fruta también, ¿qué más? Chicha, pero no están como ahora con un puesto, bien, no están con un puesto ahí, con su balde callados, no, sino están cantando y a través del canto están ofreciendo su producto. Y eso sucedía en la época colonial y exactamente, y van a volverlo a ver, es a nuestro famoso tradicionalista, ¿no? A nuestro famoso y querido Ricardo Palma. Entonces, esos eran los pregones. Que siguen ahora, sí siguen, pero dado de otra manera. Porque pasa el triciclero con su megáfono gritando, no, fresa, fresa, 5 soles el kilo. Pero no tiene ese estilo de llegar con ese cantito que se daba, ¿no? Mira, hasta te componía ahí con la chicha para que disfrutes y se te vea. O sea, tenían un estilo propio y ese era el estilo de esa época. Hablamos aproximadamente del siglo XIX, ¿no? Donde daban toda esa belleza hasta, imagínate, hasta para vender. Cosa que ahora no se ve. Se quieren posesionar en un lugar y de ahí quiere que nadie lo saque, ¿no? Entonces miran con qué belleza antes ellos ofrecían sus productos. Y tú pues al escuchar todo ello, les comprabas, ¿cierto? Bien. Entonces, esos son los pregones que hemos querido empezar la clase para que ustedes se den cuenta y vean por qué el pregón y vamos a ver las características. ¿Cuál es nuestro propósito de hoy con este romanticismo peruano? Interpretar las características de las obras de los representantes de la literatura romántica. Y en esta literatura peruana tenemos solamente 2 románticos. Uno es el historista Ricardo Palma, pero mira, ve, ¿no? Con con sus pregones, ¿no? Con sus pregones. Entonces, bien, ahí vemos una característica, un lenguaje sencillo, entendible, musical, ¿no? Que te llama al oído y que ya se está ofreciendo el producto. Bien, para ello tenemos que saber en qué consiste ese romanticismo peruano. Es una corriente literaria que proviene, como les indiqué, de Europa y se caracteriza por el predominio del sentimiento sobre la razón. Como es una literatura romántica, ¿qué va a prevalecer? El sentimiento. La razón, no. Por eso hasta cuando nos enamoramos, ¿qué decimos? Ha perdido la razón. ¿Qué prevalece más? El sentimiento. Y eso es, ¿no? La literatura romántica. Bien. ¿Qué sucedía en el contexto histórico? ¿Qué sucedía en nuestro país? Llega ese romanticismo al Perú en 1840, pero estábamos en una época así de un auge, una bonanza económica. ¿Qué sucedía? Teníamos un gran fertilizante, y eso ustedes lo han visto en historia, con el famoso guano. ¿Qué cosa era el guano? El excremento de las aves guaneras, que eso en su momento nos dio una gran economía, pero que lamentablemente, como lo es ahora, por el mal uso, la malversación, digamos, la corrupción, luego llegamos a ser los más pobres. Fíjate que el Estado podía haber sido y haber explotado ese guano, pero por darle a los consignatarios, esos consignatarios eran los que ofrecían el guano, y lo ofrecían por quintales.
En un comienzo pasaban la plata que le correspondía al Estado, pero luego ya no le pasaban al Estado. Y ellos se volvieron más ricos que el Estado. Eso trajo luego, ¿no?, que nos derrumbáramos, a pesar que teníamos esa riqueza acá en nuestro país. Pero luego de esa comercialización, de esa bonanza, ¿no?, viene una estabilidad. ¿Con qué gobierno llegamos a ser estables en todas las órdenes económicas, políticas, sociales? En el gobierno del famoso Ramón Castilla. Con Ramón Castilla se estabiliza nuestro país. ¿Por qué se estabiliza? Comienza a poner orden. Para empezar, tuvimos dos grandes guerras. La de España, el 2 de mayo de 1866, el combate 2 de mayo, y tenemos la guerra con Chile. Una guerra con Chile que duró, ¿no?, exactamente 4 años, ¿no? Entonces, 4 años de guerra que nuestros centros mineros, nuestros centros agrícolas, totalmente minados, destruidos, quemados, violados. Nos robaron hasta los libros, fueron quemadas la Biblioteca Nacional. Una destrucción material, una destrucción moral, ¿no? Entonces, pero que a pesar de ello, se llegó a la otra etapa que era la reconstrucción nacional. En esos momentos es que llega a nuestro país ese romanticismo, en ese contexto histórico. Llega a nuestro Perú, ¿no? Después de un auge económico debido a la venta del guano, pero llega a estabilizar Ramón Castilla y, como les decía, comienza a pedir préstamos a los países desarrollados, pero cumple con el pago. Por eso, por ahí se establece la economía. Cuando tú pides un préstamo y eres puntual en tus pagos, te pagan, te prestan, pues. Te van a prestar, te van a ayudar. Y eso fue lo que don Ramón Castilla tuvo mayor predominio en ello. Hizo obras, tú lo sabes por historia, obras de construcción de ferrocarriles. También eliminó la tributación que pagaba el indígena y otorgó libertad a los esclavos, ¿no? Entonces, todo ello sucedía en nuestro país cuando llega en 1840 el romanticismo, ¿ya? Ahora vamos a ver qué características, ¿no?, cómo van a escribir nuestros famosos literatos, qué es lo que van a hacer ahora, ¿no? Entonces vamos a ver sus características. Después de toda esta guerra con España, que buscábamos la libertad, ya no estar subyugados a ese poderío español, igual con Chile, ¿no? Ya queríamos nuestra independencia, nuestro país para nosotros, que los chilenos no nos estén molestando, quitándonos parte de nuestro territorio. ¿Qué se buscaba? La libertad. La libertad. Lógicamente ya no quería saber nada con los españoles, un desapego total a los españoles. Y eso se comenzó a concientizar desde la colonia, en la sociedad amante del país, con nuestros precursores y nuestros próceres. ¿Qué otra característica va a presentar esta literatura? Va a afirmar la vida, las costumbres nacionales, va a sentir ese calorcito, ese cariño por el lugar donde se había nacido, se aprecia más. ¿Qué va el predominio? Como lo indicamos desde un comienzo, va a haber más el sentimiento. Ya no vas a pensar en base a la razón, en base a tus emociones. Va a haber una énfasis en la emoción, por lo tanto. Y lógicamente, un amor por la naturaleza. Por esa naturaleza se iba a tener un amor después de cómo habíamos quedado después de estas grandes guerras que tuvimos.
Entonces, esas son sus características propias del momento. Si salgo de una guerra, ¿qué quiero? Libertad. Si no quiero que me gobierne España, un desapego, no me interesa España. ¿Qué voy a afirmar? Lo mío, lo nacional, mis costumbres, ¿no? Va a haber un sentimiento. No voy a actuar en base a una razón, sino en base a un sentimiento. Entonces va a haber énfasis de la emoción. Y finalmente, un amor por el lugar, por la naturaleza. Vas a admirar toda la riqueza que hay en tu país. Y vamos a ver ahora con qué representantes vamos a contar para esta hermosa literatura. Entonces vamos a ver nuevamente a nuestro Ricardo Palma. Vamos a ver a nuestro Carlos Augusto Salaverry, dos representantes de nuestro romanticismo peruano. A Ricardo Palma ya lo conocemos desde las tradiciones, es representante del historicismo. Y nuestro Carlos Augusto Salaverry es representante del romanticismo, porque van a ver ustedes en sus poesías, va a primar más los sentimientos, va a primar más en él ese sentimiento, ¿de qué? Pues del amor, del desapego a la vida o de una traición que sufrió, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a recordar a Ricardo Palma, porque ustedes ya lo han estudiado a través de sus famosas tradiciones peruanas, ¿cierto? Y que habíamos indicado, pues, que tuvo una carrera diplomática con diversas labores públicas como periodista, lo vimos también liando acompañando en el combate 2 de mayo, entonces lo vemos en todos ahí como un gran actor, ¿no? En todas las órdenes. Fue nombrado, sabemos, director de la Biblioteca Nacional, al cual pues cumplió una buena labor, ¿no? Porque imagínate, la biblioteca fue incendiada, fue saqueada, su casa también fue incendiada, sus libros fueron quemados, pero él tenía amistades, porque él había recorrido Europa, y él así les pedía a sus amigos para que le regalen los libros, y logró reabrir esa Biblioteca Nacional llena de libros. Por eso se le conoce como el bibliotecario mendigo, ¿no? A que a pesar de la situación, él logró cumplir con el objetivo, ¿no? Después de todo lo desastroso que hizo los chilenos en el Perú. ¿Qué obras tiene nuestro querido Ricardo Palma? Tiene obras líricas, tiene unas poesías pasionarias, verbos y gerundios, también tiene sus teatros, como La hermana del verdugo, La muerte, mira, La hermana del verdugo. ¿Quién es el verdugo? Está tratando sobre el contexto histórico, ¿no? La muerte o la libertad, ¿te das cuenta? Páginas bibliográficas, tienes La bohemia de mi tiempo, Recuerdos de España. Historia, análisis de la Inquisición de Lima, ¿no? Esas son sus obras. Sabes también que con él, pues, se trajo un nuevo género literario, y ese nuevo género literario es la tradición, ¿no? Un género literario criollo, en donde hay una mezcla de la historia, porque si nosotros hemos visto cuando han expuesto sus tradiciones, le hemos clasificado a qué parte de la época de la historia, ¿no? Le correspondía. Como un cuento, como una sátira, más que todo de una forma, usó su tradición para burlarse muchas veces de las autoridades españolas, ¿no? Y entre sus principales tradiciones tenemos las tradiciones del Perú incaico, de los virreyes, independientes y republicanos. Las tradiciones casi no las he querido tocar mucho, porque ya ustedes han expuesto, ¿se acuerdan? Los dimas de la tijereta, la camisa de Margarita, ¿no? La saya y el manto. Han expuesto esas tradiciones en las cuales ustedes han
En Don Dimas de la Tijereta, por ejemplo, ahí está toda la característica que se desarrolla en base a qué. Todo lo que hace ese señor es en base a su sentimiento, no en base a la razón, porque es una persona de edad, acuérdate que se enamora de una joven. Entonces ahí ya tienes ahí la característica de esa literatura, de ese contexto histórico. Ya lo tienes ahí. Bien. Entonces esas son sus tradiciones. Ahora vamos a seguir viendo sus características. Sus tradiciones, como ustedes han podido y las han representado, y muy bien las han hecho, son pequeños relatos cortos que van acogiendo un episodio histórico, ¿no? Una anécdota, digamos, jovial o un lance de amor o de honra, ¿no? La historia del cañoncito, Don Dimas de la Tijereta, ahí tienes la camisa de Margarita, o humorismo, o la ironía que garantiza la amenidad de la tradición, ¿no? Entonces es una mezcla de un cuento histórico, de una crónica, un consejo popular, una leyenda. Usa un lenguaje pues colorido, muy un lenguaje combinado de Manuel Asensio Segura y de Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Entonces hace una combinación. Ese es nuestro famoso, ¿no?, tradicionalista. Ahora vamos a ver al otro representante, que es Carlos Augusto Salaverry, que es el poeta más sobresaliente de la lírica. Acuérdate, género lírico, la poesía, ¿no?, del siglo XIX. Es el poeta más sobresaliente de la lírica peruana en el siglo XIX. Bien, tras el fusilamiento de su padre, la familia parte a Chile y retorna a iniciarse el gobierno de Ramón Castilla. Contrajo matrimonio con Mercedes Felices, pero después surge un intenso como prohibido amor, ¿no? Ismenia Torres, mujer que lo motivó a escribir Cartas a un ángel. Falleció en París, víctima de una parálisis, luego de haberse desempeñado como diplomático en Europa. Entre sus obras tenemos las poesías, Albores y destellos, Misterio de la tumba, Filosofía patriótica, Diamantes y perlas, ¿no? Cartas a un ángel, que son amorosas. También tiene teatros, El pueblo y el tirano, Atahualpa, Abelo el pescador, El virrey y su favorita. Salaverry no utilizó seudónimos. Sin embargo, asimismo se llamará Cantor de los Sepulcros y de las Riberas, ¿no? Entonces, ahí has tenido muy brevemente la biografía de este poeta, ¿no?, del siglo XIX, que destaca en sus poesías, ¿no? Entonces, ahora vienen algunos poemas pequeñitos, ¿ya?, que los vamos a leerlos y vamos a tratar de sacar el tema. En una poesía también, en un poema también puedes sacar el tema, sí, también se puede sacar el tema. ¿Y a qué responde el tema? El tema responde a de qué se trata, ¿ya? ¿De qué se trata? Entonces, estemos bien atentos, vamos a escuchar para ver. Improvisación, por ejemplo, es una poesía de él. Dios dijo al ave de los bosques, cantar, al rubio incienso del altar, perfuma, a la estrella las nubes abrillantan, al sol irradia en la azulada bruma, al ambiente suspira, al río encanta con tus bellezas de argentada espuma. Y a ti, mujer, para el amor nacida, ¿te ha dicho acaso Dios, ama y olvida? ¿Acaso Dios te ha dicho,
ama y olvida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da, ¿no? ¿De qué tema? ¿De qué trata? ¿De qué trata esta poesía? Y nos pone, Dios dijo al ave de los bosques canta, al rubio incienso del altar perfuma, a las estrellas las nubes abrillanta, al sol irradia en la azulada bruma, al ambiente suspira, al río encanta con tus bellezas de argentada espuma, y a ti mujer, para el amor nacido, ¿te ha dicho acaso Dios ama y olvida? ¿De qué trata? El amor y la pérdida son los ejes centrales de este poema de improvisación. El amor. ¿Mm? Veamos el siguiente, escuchemos y hay que tratar de entender de qué trata. Simplemente háganse la pregunta, ¿de qué trata? Ahora vamos a ver ilusiones. A ver, vamos a leer ilusiones. Canales, ¿puede leer por favor la primera estrofa? Canales, ¿puede leer la primera estrofa? Sí, Miss. Ya, a ver. Venid a mí sonriendo y placenteras, visiones que en la infancia he idolatrado, oh recuerdo, mentiras del pasado, oh esperanzas, mentiras venideras. Muy bien. Acuérdate, cuando hay los signos de interrogación hay que ponerle esa entonación. Y cuando es una admiración también, ¿ya? Muy bien. A ver, siga leyendo la segunda parte, nuestro querido amigo Adriel. Ya que huyen. Ok, Miss. Ya que huyen mis lozanas primaveras, quiero ser por vosotras consolado, en un mundo fantástico poblado de delirios, de sombras y quimeras. Y quimera, muy bien. Zoe García. Mostradle horrible la verdad desnuda, a los que roben de su ciencia ufanos, a todo lo ideal su hermoso aliño. Pero apartadme de su estéril duda, y aunque me cubra de cabellos canos, dejadme siempre el corazón de un niño. Dejadme siempre el corazón de un niño. ¿De qué creen que trata acá? Dice, visiones que en la infancia he idolatrado. En un mundo fantástico poblado. A todo lo ideal, su hermoso aliño, y aunque me cubra de cabellos canos, déjame siempre el corazón de un niño. ¿De qué trata entonces? ¿Qué está evocando en esta poesía? ¿De qué se recuerda? ¿De su infancia? Muy bien, de eso se acuerda, ¿cierto? Como un estado de inocencia al que desea retornar. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros mismos, ¿no? Hemos sido tan felices en esos momentos y decimos, uy, ¿cómo quisiera ser? ¿Cómo quisiera regresar a ese tiempo? ¿De acuerdo? Bien, entonces te das cuenta que hasta en las poesías tú puedes sacarle el tema, porque tú puedes leer y preguntar de qué trata, y ahí te vas dando cuenta y vas a obtener respuestas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso ha sido nuestra literatura del romanticismo. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer, algo que no esté claro en su cabecita, porque luego viene su evaluación de ustedes, de la clase de hoy, que es el romanticismo, y vamos a tocar la clase de la semana pasada, que fue el costumbrismo, de tal manera que siempre van a estar recordando, y cuando llegue la prueba, solamente van a hacer un recordé, porque siempre lo van a tener ahí, el conocimiento ahí. Si te digo, ñacatita, ¿a quién pertenece?
La obra Ñacatita, ¿a quién pertenece? ¿Quién es el autor? Manuel Asensio. Manuel Asensio Segura. Te puedo poner Ñacatita, ¿a qué literatura pertenece? ¿Me vas a decir la literatura romántica? No. ¿De la emancipación? No. ¿A la literatura quechua? No. ¿A qué literatura pertenece? ¿A la literatura ¿Costumbrista? costumbrista? ¿Te das cuenta? O te puedo decir, una viejita chismosa, intrigosa, ¿a qué obra pertenece? ¿Y tú qué me respondes? Ñacatita. A Ñacatita. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Cuando tú más estás ahí, vas a aprenderlo. Pero por eso les mandé ayer un audio. Tienen que leer y repasar. ¿De acuerdo? Entonces, el romanticismo, para concluir, llega tardíamente al Perú, en 1840. Ahora, ¿qué busca? La libertad en la expresión, y va a usar nuevas formas métricas, va a tener un desapego a lo español, ¿no? Y sí va a fijarse en obras de autores franceses, ¿no? Ricardo Palma es un representante de la historia, es un romántico, pero historista. En cambio, ¿no? Nuestro querido amigo Carlos Augusto Salaverry va a ser ese máximo representante de la lírica, ¿ya? Él es el máximo representante del romanticismo en el Perú. En sus poesías va a expresar temas románticos, como tú has podido escucharlos. Pasión, una pasión amorosa, va a sufrir altibajos sentimentales. Hay otra que es Acuérdate de mí, por ejemplo, que es larguísima, pero que ahí, por ejemplo, ahí el tema es la soledad, ¿no? Es la soledad y él comienza ahí a narrar a partir de una decepción que él tuvo amorosamente, ¿ya? Entonces, como tú verás, es Carlos Augusto Salaverry, pero Ricardo Palma es el tradicionalista, es la tradición, ¿no? Son sus famosos pregones, esos pregones que se daban en esa Lima de antaño, que ofreciendo sus productos cantando, te das cuenta esa expresión de la musicalidad a tus oídos. ¿Qué buscaba Ricardo Palma? La identidad continental, esa identidad nacional. Por eso se escriben temas, costumbres de tu país, de tu nación, ¿no? Entonces, él tiene obras importantes, ¿no? Tiene sus teatros también, tiene pequeñas poesías, ¿no? Como Las Pasionarias, La Hermana del Verdugo, La Muerte o la Libertad, que es un teatro. Entonces, ¿cómo te podrás dar cuenta? Sus tradiciones fue un género literario que él lo mezcló con la historia, la sátira y la leyenda, ¿no? Que muchos lo criticaron, porque hubieron otros literatos que lo criticaron, y uno de ellos fue Carlos Augusto Salaverry, pero sin embargo fue acogida por la juventud de ese entonces, ¿no? Entonces, eso es nuestra literatura del romanticismo. ¿Alguna pregunta, chicos, que ustedes deseen hacer para que quede bien claro en su examen que van a tener a la siguiente hora? Va a ser igual por el quizzes, ¿ya? Que vamos a tocar todo lo del romanticismo y parte de nuestra literatura costumbrista. No nos podemos olvidar. Entonces, está todo claro, está todo entendible. Tengo algo más que aclararles para que todo quede claro y ustedes puedan salir con unas notas buenas porque han tenido una buena atención, una buena concentración. ¿Los escucho? Bien, entonces siempre el tiempo es el que nos gana.
van a tener ustedes, van a entrar a un receso, traten de leer, yo les mandé sus diapositivas del costumbrismo, ¿no? Ahora, vamos a terminar la clase y les voy a mandar para que la siguiente semana lean el costumbrismo, repasen el romanticismo, y la siguiente clase, nuestra literatura va a ser acerca del realismo. De ahí, vamos a hacer un pequeño paralelo en la literatura, y el siguiente tema del realismo va a ser la reseña literaria. ¿Ya? Entonces, la siguiente semana es el realismo. ¿Qué significa el realismo? ¿Qué nos va a contar? ¿Nos contará lo sentimental más que la razón? No. En el realismo, ¿qué va a prevalecer más? ¿La razón? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, repasen. Ya han visto cómo son han visto sus resultados y han visto en qué están fallando. Entonces, hay que tratar, ¿no?, de leer. Como siempre, les agradezco su atención. A la siguiente vamos a escuchar a nuestros pregoneros del Colegio Elín y nuestra pequeña evaluación. ¿Sí? Nos conectamos puntualmente. Cualquier cosa, problema de internet, háganmelo saber, por favor. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Gracias, chicos. Hasta luego, Miss. Ok, Miss, bye. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Chao, mi amor. Miss, hasta luego. Ay, hijito lindo.